Alumnos, buenos días. Alumnos, buenos días. Profesora, buenos días. Sí, buenos días, alumnos. Bien, vamos a empezar la clase. Bien, alumnos, estoy compartiendo mi pantalla, ¿la están viendo? Ok. Bien, vamos a continuar entonces con la clase que hemos empezado ayer. ¿Ya? Por favor, en el caso de que haya una pobre señal del internet, me avisan para saber en dónde me he quedado, ¿ya? Gracias. Bien, continuemos entonces. Hemos visto esta parte que concierne a introducción, equilibrio de un cuerpo deformable, como un repaso, claro está, ¿no es cierto? Hemos visto equilibrio de un cuerpo deformable, hemos visto el repaso en cuanto a las consideraciones que tenemos que tener de las conexiones, de los tipos de conexiones y las reacciones que se generan en estas conexiones, ¿no? Se supone que toda esta parte de acá, ustedes ya lo deben de saber, porque esto lo han visto, creo que, de sobremanera en el curso de estática. Y inclusive hay muchos más casos, muchos más tipos de conexión, y sería bueno que hagan un repaso, ¿ya? Acá también tenemos igual tipos de conexión y las reacciones que se generan debido a este tipo de conexión. Bien, acá también fue el ejemplo que hemos visto, ¿no? En donde teníamos que analizar en su diagrama de cuerpo libre, ya que este tipo de apoyo es un pasador o un apoyo articulado también se le dice. Un momentito, por favor. Bien, alumnos, disculpen una pequeña interrupción. Bien, entonces, como ustedes verán, siempre hay que tener presente, ¿no? En las ecuaciones de equilibrio y el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Porque en el diagrama de cuerpo libre vamos a representar todas las posibles incógnitas que representa este cuerpo o este elemento estructural. Entonces, justamente el ejemplo radica en eso, ¿no? Que podamos nosotros identificar el apoyo y por ende las reacciones que conlleva este tipo de apoyo. Y les dije yo a ustedes, siempre hay que hacerse la pregunta, ¿este apoyo qué restringe? Entonces, cuando usted se da cuenta que en este caso, para el ejemplo, este apoyo articulado me está restringiendo desplazamiento horizontal, me está restringiendo desplazamiento vertical, muy bien, pero no me restringe el giro, ¿no? Eso quiere decir entonces, aparece la restricción, ¿no? Porque me restringe, o sea, no me permite que se desplace horizontalmente, tampoco me permite que se desplace verticalmente, pero sí me permite el giro. Ese es un pasador que permite que haya un giro. Entonces no aparece la restricción del giro, ¿no? Entonces es por eso que les digo yo, ¿no? La pregunta que se tienen que hacer siempre cuando tienen un apoyo es ¿qué restringe ese apoyo? ¿Ya? Igualmente acá, ¿qué me restringe este apoyo? Simplemente apoyado en una superficie lisa, ¿ok? El desplazamiento en el sentido de la superficie, en este caso superficie de rodadura,
ya que este punto que está en contacto con la superficie se desplaza, ¿no?, sobre la superficie, por lo tanto permite que se desplace sobre esa superficie, pero no permite que se desplace en el sentido perpendicular a esa superficie. Por lo tanto, aparece la restricción, ¿no?, que ustedes ven acá, perpendicular a la superficie de rodadura, ya que en este caso es una superficie lisa. Si hubiera rugosidad, entonces tiene que aparecer también la fuerza de fricción, ¿ya? Bien, entonces, este es el ejemplo que hemos visto, que prácticamente nos está ilustrando, ¿no? Y acuérdense que ya estos elementos que ustedes ven acá, que realmente son perfiles, ¿no?, son elementos en el comportamiento elástico. Acuérdense ustedes que son elementos deformables, pero dentro del comportamiento elástico. No estamos trabajando en el comportamiento plástico. Ya les vuelvo a recalcar, cuando trabajamos en el comportamiento elástico, estamos trabajando dentro del límite de proporcionalidad en la ley de Hooke. ¿Qué significa eso? Que si yo retiro la carga que está sujeta a esta viga, para este ejemplo, retiro estas cargas, retiro este momento, la viga regresa a su estado original, sin ninguna deformación permanente o residual, ¿ya? Por lo tanto, entonces, eso significa que está dentro del comportamiento elástico del material. El comportamiento plástico del material sería que yo retire las cargas y la viga ya tiene una deformación residual. No ha regresado totalmente a su estado original. Eso quiere decir que la viga ha sido fatigada, ¿no? Que los esfuerzos máximos que se han alcanzado han sido mayores a los valores admisibles. Por lo tanto, entonces, ha quedado una deformación residual. Eso es lo que ustedes siempre tienen que tener presente. Nosotros vamos a trabajar siempre en el comportamiento elástico, ¿no? Donde yo retiro las cargas y la viga regresa a su estado original, ¿ya? Sin ninguna deformación. Bien, quería recalcarles eso. Acá tenemos las ecuaciones de equilibrio en el espacio. Ya saben ustedes que son 6, ¿no? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z, sumatoria de momentos en X igual a 0, sumatoria de momentos en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en Z igual a 0. Eso quiere decir que tenemos 6 ecuaciones, por lo tanto podemos encontrar 6 variables. ¿Sí? Las cargas internas, ya saben ustedes que eso lo han visto en el capítulo de armaduras, de entramados, ¿no? Y es muy importante, dice, de la estática, es la determinación de fuerzas y momentos que actúan dentro de un componente, para lo cual se requiere aplicar el método de las secciones. Eso les recomendé a ustedes que revisen, ¿ya? Revisen tanto el método de las secciones como el método del nudo, ¿no? Para poder determinar fuerzas internas. Bien, acá también vimos este ejemplo. Acuérdense que aquí, ¿qué cosa es lo que tengo? Una viga sometida a estas cargas externas. En un extremo está apoyo articulado y en el otro está tipo pasador. Acá la vemos la viga en alzada o en lateral, ¿no? Y acá le hacemos un corte en el punto C. Analizamos la parte izquierda de la viga y acá analizamos la parte derecha. Ya les dije yo ayer que solo estas fuerzas no me generan que esté en equilibrio la parte de la izquierda. Igualmente, solo estas fuerzas no me generen que esté en equilibrio la parte de la derecha. Por lo tanto, entonces yo tengo que hallar las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas horizontales va a aparecer esta de acá. Sumatoria de fuerzas verticales aparece esta de acá. Sumatoria de momentos con respecto a un punto va a aparecer este momento, ¿no? Igualmente para el caso del lado derecho. Sumatoria de fuerzas horizontales aparece esta. Sumatoria de momentos, mejor dicho, sumatoria de fuerzas verticales aparece esta. Y sumatoria de momentos aparece esta para el equilibrio de la parte que corta. Muy bien. Ya tengo en equilibrio, ¿no? O mejor dicho, tengo el diagrama de cuerpo libre
de la barra lado izquierdo y de la barra lado derecho. Ahora sí puedo decir que está equilibrada la barra, ¿ya? ¿Qué sucede si yo uno las dos partes? Como esta cortante es de igual magnitud y sentido contrario a esta, se elimina. Como esta normal es de sentido contrario y de igual magnitud a esta, se elimina. Y este momento, que es un momento de igual magnitud y sentido contrario a este, también se elimina. Eso quiere decir que estos dos sistemas, ¿no? El sistema lado derecho, disculpen, lado izquierdo y lado derecho, ¿no? Son equivalentes a este sistema, ¿ya? Estos son sistemas equivalentes que también les dije que repasara. Es importante que revisen, por favor, sistemas equivalentes, ¿ya? Bien. Igualmente acá, ¿no? Para el caso del equilibrio de un cuerpo deformable, ¿no? Aquí ya estamos trabajando en el espacio, ¿no? Aquí lo tengo prácticamente trabajando con su plano de simetría. ¿Eso qué significa? ¿No? Que hay simetría con respecto a uno de los ejes. Si es una sección circular, pues va a haber simetría con respecto a los dos ejes trabajando en el plano, ¿no? Entonces acá yo puedo identificar que tengo la normal perpendicular a la sección transversal de este elemento estructural, que justamente va a coincidir en el centroide de la sección transversal, la cortante que se genera y el momento, ¿ya? Este momento está actuando prácticamente en este plano, ¿ya? No es un momento torsor, por si acaso, es un momento que se le dice momento flexionante, como está acá, ¿ya? A esta fuerza se le dice la fuerza normal, y a esta fuerza, por ser tangente a la superficie de la sección transversal de la viga, o sea, a esta superficie, se le dice fuerza cortante. Ahora, estos valores, estas nomenclaturas o estos nombres toman por concepto, ¿no? Porque son fuerzas internas, ¿ya? En otras palabras, cuando hablemos de la fuerza normal, ¿no? Que seguramente la debe estar generando una fuerza axial, vamos a hablar entonces de la fuerza normal que se genera por una carga axial. Igualmente, esta fuerza cortante también puede ser una fuerza cortante que se genera por una carga axial. Y de repente, en el caso del momento, todo va a depender de la carga. Generalmente no se generan los momentos cuando trabajamos con una carga axial, solamente trabajamos cuando es unos momentos externos que me van a generar momentos flexionantes. Hablamos de los momentos entonces flexionantes que son internos, ¿ya? La fuerza cortante es interna, la fuerza normal es interna y el momento flexionante también es interno. Y acá lo tenemos en representación del espacio, ¿no? En el caso de que ya no estemos trabajando con su plano de simetría, sino estemos trabajando en una estructura, ¿ya? Por lo tanto, entonces, si tenemos trabajando en una estructura y no conocemos, ¿no? No conocemos, se podría decir, los elementos de conexión de esta barra, pues es lógico representarlos que no conocemos, ¿no? La normal, que es la fuerza perpendicular a la sección transversal, estas dos cortantes en el eje Y y en el eje Z, que también no las conoceríamos, y sus respectivos momentos, ¿no? En este caso, el momento que es perpendicular a la sección transversal, aplicando la regla de la mano derecha, ustedes le dan el sentido con la regla de la mano derecha, ¿no? Y van a ver que el pulgar está indicando sentido contrario a esta dirección Y, ¿no? Entonces, ¿eso qué me está indicando? Me está indicando que está en la dirección de Y. Puede ser positivo o negativo, ¿ya? En este caso, bueno, acá habría que identificar si está hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Pero si está hacia la derecha,
sería positivo, ¿ya? Ok, pero está en la dirección de Y. Igualmente acá, si está hacia la derecha, hacia arriba, sería positivo, el dedo pulgar. Igualmente acá, si está hacia el lado de X, el dedo pulgar sería positivo. Entonces, fíjense ustedes que acá, si acá hubiera una conexión, pues están generando 6 incógnitas en esa conexión. Entonces, ¿qué significa? Que acá en esta conexión yo tendría 6 variables, ¿no? Claro, si solamente fuera mis únicas incógnitas, puedo resolver el sistema, ¿no? 6 ecuaciones, 6 variables, puedo entonces resolver el sistema. Pero vamos a suponer que este elemento está conectado a otro, ¿no? En el espacio, y de repente tengo una variable. Ya no tendría 6, sino tendría 7. Entonces serían 7 variables con 6 ecuaciones, prácticamente ya no podría resolverlo. Necesito alguna ecuación adicional que ya no la voy a obtener del equilibrio, sino la voy a obtener de las ecuaciones de compatibilidad de las deformaciones. Entonces, voy a tener una ecuación más, pero de la forma del sistema deformado. Eso quiere decir que tendría 6 de la estática y una ecuación de compatibilidad. De las deformaciones tendría 7 ecuaciones, 7 variables, puedo resolver el sistema. No sé si hasta ahí, alumnos, hay alguna pregunta. Creo que hasta acá hemos avanzado la clase de ayer, si no me equivoco. Sí, nos quedamos ahí justo en esa positiva. Ya no sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alumnos. ¿Alguna duda? Todo esto es, por si acaso, un repaso de lo que concierne a equilibrio de un cuerpo deformable, que ya no es de un cuerpo rígido como ustedes han trabajado, o de un cuerpo ideal, ¿no? Sino ahora estamos trabajando con la realidad, que todos los cuerpos, ¿no? Elementos estructurales, para nuestro caso, son deformables. Claro, a simple vista no se observa, porque las deformaciones son bien ligeras, bien pequeñas, ¿no? Pero sí se están deformando, ¿ya? Por lo tanto, entonces, alumnos, ya nuestras ecuaciones de equilibrio las vamos a aplicar igual, pero ya no en cuerpos rígidos, sino en cuerpos deformables. Son las mismas. Bien, por lo tanto, miren, acá tengo este sistema, ¿no? Que está conformada por 2 barras. La barra AB, que sería esta barra, y la barra CB o BC. ¿Ya? Acá me piden, por ejemplo, determinar las fuerzas internas de las barras AB y BC. Fuerzas internas, ¿no? ¿Qué significa esto? Esto ya lo han visto ustedes. Yo pregunto acá, lo primero que tengo que hacer es, ¿esta aplicación es isostática o hiperestática? Tengo 2 barras, en el nudo B está aplicada una carga, ¿no? De 30 kilonewton. Y por lo tanto, entonces, alumnos, mi pregunta es, ¿esta aplicación es isostática o hiperestática? Isostática. Alumnos, muy bien. Isostática, ¿por qué? ¿Podría decirme por qué? Porque tiene tres incógnitas. Acá en el apoyo C, ¿cuántas restricciones aparecen? Es un apoyo articulado. ¿Cuántas restricciones aparecen? 1. 1 en el sentido, ¿tiene una orientación? Dos serían mis horizontal y vertical. No. Ok, sí, horizontal y vertical. Pero a lo que voy era cuando estaba conversando con su compañero, es que si él me dice 1, muy bien, tengo que aclararle que tiene el concepto
de que si esta es una barra, ¿no?, de equilibrio de dos fuerzas que ustedes lo han visto en estática, ¿no? Solamente aquí, como no tengo ninguna carga que esté aplicada a lo largo de este eje de esta barra, BC, ¿qué significa? Que solamente va a tener fuerzas de tracción o de compresión y por lo tanto están en la línea de acción de su eje. Por lo tanto, eso se le llama que esta barra está en equilibrio de dos fuerzas. Y si esta barra está en equilibrio de dos fuerzas, la reacción aquí tiene que ser, dependiendo si esta barra está en tracción o en compresión, o está saliendo o está ingresando la fuerza, ¿no? Entonces ahí tendría yo una sola reacción. Pero también su compañero tiene razón al decir que sí, hay dos restricciones, porque como esa barra está orientada en la dirección de esta barra, ¿no? Si yo la descompongo, va a tener una componente vertical y una componente horizontal, ¿no? Y la suma de esos dos, algebraicamente me va a dar la componente en el sentido de orientación de la barra BC. ¿Se dan cuenta, no, alumnos? Alumnos. Sí, Miss. Es lo que... Claro, eso es lo que yo quería aclarar, ¿ya? Porque su compañero, por eso que le estaba, para que redondee la idea a su compañero, ¿ya? Es importante darnos cuenta porque así simplificamos incógnitas, ¿ya? Si yo hubiera considerado 2 acá, fíjense, y acá también, acá por ejemplo, también hubiera considerado 2, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado? Tenía dos restricciones por ser un apoyo articulado, 2 restricciones por ser un apoyo articulado. Tendría 4, ¿no es cierto? 4 incógnitas de las ecuaciones de equilibrio del plano, del cuerpo rígido o del cuerpo, en este caso, cuerpo deformable en el plano, serían 3. Yo pregunto, hiperestático grado 1 sería, ¿no es cierto? Hiperestático grado 1. Entonces, usted hubiera dicho, necesito una ecuación adicional para poder resolver este sistema, ¿no? Pero fíjese que si usted recordaba un poquito más el concepto de lo que es elementos de equilibrio de dos fuerzas, que eso lo ve en estática cuando ha visto el capítulo de armaduras y de entramados, ¿ya? Cuando hace las verificaciones para el equilibrio externo y hace las verificaciones para el equilibrio interno, ahí usted ha visto este tema. Entonces, ¿eso qué significa? Que si usted hubiera tenido ese concepto bien claro, lo hubiera recordado, usted hubiera colocado acá una reacción orientada en el sentido de esta barra, ¿no? Porque solamente aquí puede estar actuando una fuerza de tracción o de compresión, ¿no? Y por lo tanto ya conocía la orientación. Cuando hablo de la orientación estoy hablando de la dirección de esa fuerza, ¿no? Entonces hubiera considerado una incógnita, ¿ya? Y acá, igual también, es un elemento de equilibrio de dos fuerzas, si se dan cuenta, porque esta fuerza de acá no está aplicada a lo largo del eje, sino está aplicada en el nudo, ¿no? Y también ustedes han visto eso, que se considera, cuando las cargas están aplicadas en el nudo, no a lo largo del eje de la viga, ¿no? Son elementos de equilibrio de dos fuerzas. Aquí inclusive podía haber considerado yo más fuerzas externas. Igualito está aplicado en el nudo. Igualito esto sería un elemento de equilibrio de dos fuerzas. Igualmente también esto sería un elemento de equilibrio de dos fuerzas. Por lo tanto, si este también es un elemento de equilibrio de dos fuerzas, la orientación de esta barra es horizontal. Por lo tanto, solamente hubiera colocado una fuerza horizontal, que puede ser de tracción o puede ser de compresión. Eso va a depender de cómo transmite esta carga de 30 kilonewton al nudo y cómo reparte, ¿no?
a las barras. Y de acuerdo a eso se transmite a los apoyos o elementos de conexión. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, fíjense ustedes, acá está lo que les estoy explicando. ¿Ya? Acá está el diagrama de cuerpo libre. Ahí están las restricciones en esta articulación y las restricciones en esta otra articulación, ¿no? Restringe desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Restringe desplazamiento horizontal, desplazamiento vertical. Pero no restringe el giro, por lo tanto no aparece en los momentos. Ahí está. Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? No, por ahora no. Claro. Entonces, este sería suponiendo que no tuviera claro el concepto de lo que es un elemento de equilibrio de dos fuerzas, ¿no? Aparentemente tengo 4 incógnitas, ¿ya? Pero ya sabemos que recordando, ¿no? Recordando lo que hemos aprendido en estática, podemos nosotros disminuir el número de incógnitas. Bien, por lo tanto, entonces acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Sumatoria de fuerzas verticales, voy a hallar este valor de acá, disculpen, horizontales, hallo este valor de acá, ¿no? Y de acá, sumatoria de fuerzas verticales, hallo, bueno, este valor de acá, como son las dos únicas horizontales, se supone que este es igual magnitud y sentido contrario. ¿Ya? Bien, entonces voy a trabajar el equilibrio en el nudo, ya que acá tengo componentes del extremo B de la barra BC y tengo componentes de la barra, también del punto B de la barra BA, ¿no? Y como voy a hacer el equilibrio en el nudo, pues llevo con sus cargas en sentido contrario, ¿no? O sea, si esta de acá está en el sentido hacia la izquierda, acá va hacia la derecha. Si está hacia abajo, acá va hacia arriba. Igualmente acá, si está hacia la derecha, aquí va hacia la izquierda, y si está acá hacia abajo, acá va hacia arriba. Entonces ya tengo el equilibrio en el nudo, además de la carga externa de 30 kilonewtons, ¿no? Y yo pregunto, acá, fíjense, de acá yo puedo tomar momentos en C, ¿no? Igualmente puedo tomar momentos en A. Sumatoria de momentos, entonces, acá, por ejemplo, sumatoria de fuerzas horizontales, puedo hallar el valor de B su X, igualmente acá. Sumatoria de fuerzas horizontales, puedo hallar el valor de Bx, ¿no? Puedo aplicar en la barra las 3 ecuaciones de equilibrio, en la barra BC. Puedo aplicar en la barra BA las 3 ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Y en el nudo, ¿cuántas ecuaciones puedo aplicar, alumnos? Alumnos, en el nudo, ¿cuántas ecuaciones puedo aplicar? Solo 2. 2, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué significa eso? Que tendría ¿cuántas ecuaciones? De esta barra tengo 3 ecuaciones, ¿ya? De esta barra también tengo 3 ecuaciones y del nudo tengo 2 ecuaciones. Eso quiere decir que dispongo de 8 ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tengo, alumnos? Tengo 1, 2, 3, 4, supuestamente, ¿no? 5, 6, 7 y 8. Puedo resolver el sistema, ¿no? Puedo resolver el sistema, ¿ya? Se dan cuenta, ¿no? Es por eso que yo ya estoy utilizando acá sumatorio de fuerzas horizontales y voy a determinar esta, ¿no? Al igual que esta de acá, porque no hay ninguna otra horizontal, solamente esta de acá, ¿ya? Bien, entonces, ahí se dan cuenta ustedes, 3 más 3 son 6, más 2 son 8, 8 incógnitas, se puede resolver el sistema, ¿ya? Por lo tanto, entonces, alumnos, ya hemos resuelto el sistema, hemos aplicado las ecuaciones de equilibrio, ¿ok? Entonces, estos vendrían a ser los valores que hemos hallado, ¿ya? En la barra BC, estos son los valores de las componentes vertical y horizontal, ¿no? Igualmente acá. Fíjense ustedes acá que solamente tiene componentes horizontales, ¿no? ¿Por qué? Porque este es un elemento de equilibrio de dos fuerzas y tiene que, la fuerza que está actuando, que puede ser de tracción o de compresión, ¿no? Tiene que estar
orientada en el sentido del eje de la barra. Si el eje de la barra está horizontal, pues esta fuerza tiene que estar orientada en ese sentido. Igualmente es acá, solamente que acá tengo que poner la resultante de estas dos. Si esto es 30 y esto es 40, la resultante es 50, que está orientada en el sentido del eje de la barra. ¿Por qué? O sea, no siempre, solamente va a suceder eso en el caso de que sea una barra de equilibrio de dos fuerzas. Supongamos que acá hubiera tenido alguna otra carga, ¿no? Que puede ser una fuerza puntual, una fuerza distribuida, o puede ser un momento puntual, ya no es un elemento de equilibrio de dos fuerzas. Hay que calcular estos valores y también igual estos valores, y la resultante que me dé no va a seguir en la orientación de esta barra. Va a tener otra orientación, ¿ya? Por eso que es importante que ustedes siempre identifiquen si es un elemento de equilibrio de dos fuerzas, pues estamos en este caso y ustedes van a poder, ¿no?, identificar que de repente se va a minorar el número de incógnitas, de variables, ¿ya? Y acá fíjense en el nudo equilibrado, ¿no? El nudo se equilibró, ¿no? Ahí está, ¿ya? 30 que se equilibra con esta carga externa y 40 que se equilibra con este 40. Equilibrado. El sistema está equilibrado. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alumnos? Alumnos, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Alumnos, No, profesora, claro. todo esto de acá es estática. Yo lo que estoy haciendo es para que ustedes revisen, ¿no?, lo que han llevado en el curso de estática, ¿ya? Más que nada, dónde tienen que incidir. Bien, acá también igual, ¿no? Miren, acá está el resumen prácticamente de lo que hemos hecho. Acá tengo una resultante que va a estar en la orientación de esta barra, ya que esta barra es una barra de equilibrio de dos fuerzas. Igualmente esta. Por lo tanto, yo tranquilamente pude haber supuesto, identifiqué, la barra BC es una barra de equilibrio de dos fuerzas, ¿ok? Entonces eso quiere decir que en el elemento de conexión, en el apoyo, debo de colocar solamente una fuerza, ¿no?, orientada en la línea de acción de esta barra. Igualmente acá, también es un elemento de equilibrio de dos fuerzas, por lo tanto, en la conexión en A, pude haber solamente colocado una sola incógnita, ¿no? Y fíjense ustedes cómo se simplificaba. En otras palabras, el haber hecho esto de acá, sí está correcto, ¿no? Pero si nosotros hubiéramos recordado, ¿no?, lo que se nos enseñó en estática, pues hubiéramos simplificado este sistema a este de acá, ¿no? Ya no tendríamos 4 variables, sino 2 variables. ¿Se dan cuenta, alumnos? Alumnos, Sí, sí, profesora. eso es lo que quiero que ustedes analicen, ¿ya? Pero respetando los sistemas equivalentes. Este sistema es equivalente a este sistema, ¿ya? Eso es lo que quiero que revisen. Por lo tanto, entonces, ¿no?, ya lo hemos determinado, y para que nosotros resolvamos la parte que nos piden fuerzas internas, porque lo que nos piden acá es determinar las fuerzas internas en las barras A, B y BC, lo que hemos hecho es hallar las reacciones en las conexiones, ¿no? Y una vez que nosotros hemos ya determinado nuestras reacciones en las conexiones, muy bien, vamos a hacer un corte interno en la barra para determinar la fuerza interna en la barra, ¿ya? Muy bien, analicemos entonces un corte interno y fíjense ustedes, si esta es la reacción, ok, para que este equilibrio tiene que aparecer una fuerza en sentido contrario de igual magnitud, ¿no? Igualmente acá. Eso quiere decir que estas fuerzas que él me representan que está en tracción o en compresión, alumnos. Está en tracción. Tracción.
¿no es cierto? La barra está en tracción, ¿ya? La barra está en tracción. Ok, o sea, este sería 50 kilonewton, sería la magnitud, ¿no? La magnitud. Pero lo que también hay que colocar presión. Y acá, esta barra, ¿está en tracción o está en compresión? Está en comprensión. comprensión. Tracción. ¿Tracción o compresión? Compresión, ¿no es cierto? Porque si yo hago un corte acá, ¿no? Y la reacción está en este sentido, tiene que equilibrarse con una reacción en este sentido. O sea, está comprimiendo la barra. Entonces, la magnitud sería 40 kilonewton, ¿no? En compresión. ¿Ya? Cuando hablo yo de la magnitud, estoy hablando de la cantidad, ¿no es cierto? Y cuando hablo de la calidad, estoy hablando si está en compresión o en tracción. Eso ya ustedes lo han visto en estática, ¿ya? Bien. Entonces, eso es lo que me piden, la fuerza interna. Entonces, yo como respuesta tengo que dar que la fuerza interna en la barra AB es de 40 kilonewton en compresión. Y la fuerza interna de la barra BC es una fuerza de 50 kilonewton en tracción. Esas serían las respuestas. En otras palabras, ¿no? Aquí la parte prácticamente un poco más tediosa es la de haber hallado las reacciones, ¿no? Porque la parte de hacer el corte y analizar si está en tracción o compresión no es tan difícil, ¿no? Y si yo acá, supongamos que la sección transversal de estas barras sea de 1 centímetro cuadrado, ¿no? Y yo les pidiera determinen el esfuerzo en la barra AB y en la barra BC, ¿qué es lo que tengo que hacer? El esfuerzo, el concepto de esfuerzo es unidad de fuerza sobre unidad de área, ¿no? O la intensidad de la fuerza sobre unidad de área. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Si quiero hallar el esfuerzo, ya tengo la fuerza interna. Entonces, para la barra B sería 40 kilonewton, ¿no? Entre 1 centímetro cuadrado, ¿no? Las unidades serían entonces 40 kilonewton sobre centímetro cuadrado. Esa sería entonces el esfuerzo en compresión de la barra AB. Y acá, que sea también 1 centímetro, ¿no? 1 centímetro cuadrado. Acá sería entonces, si quiero hallar el esfuerzo, que es una intensidad de fuerza entre el área, sería 50, entre 1 centímetro sería 50 kilonewton sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, la parte difícil no está en la parte de resistencia, que es hallar el esfuerzo, sino la parte difícil, o al menos que tenemos que practicar más, es la parte de estática. ¿Ya? Bien, alumnos. Entonces, aquí también tenemos, miren, esto ya es un entramado. ¿Por qué hablamos de entramado? ¿Quién me puede decir por qué hablamos de entramado y no de armadura? Alumnos, ¿por qué hablamos aquí de entramado? Profesora, no se le escucha. ¿No me escuchan? Alumnos, ¿me escuchan ahora? Se entrecorta un poco, profesor. Ya, mi pregunta, alumnos, es ¿por qué hablamos aquí en este ejemplo? ¿Lo están visualizando el ejemplo, alumnos?
Sí, profesora, sí se ¿Están ve. visualizando el ejemplo? Ya. Yo les pregunto, ¿por qué acá estamos hablando de que es un entramado y no una armadura? Porque aparecen distintos materiales. No es el concepto exacto. Una armadura también puede estar compuesta de diferentes materiales. Acuérdense que en el caso de armadura, las fuerzas tienen que estar aplicadas en los nudos, porque si están aplicadas en las barras, como las barras son muy delgadas, para poder resistir esas fuerzas pueden colapsar. Entonces las fuerzas son aplicadas en los nudos. Y los nudos tienen el comportamiento, los nudos que son placas realmente, tienen el comportamiento de una barra o de una conexión articulada. Entonces, ¿qué significa un entramado? En el caso del entramado, que ustedes también lo han visto, alumnos, sí puedo aplicar cargas a lo largo de las barras, ¿no? Fíjense ustedes acá tengo una barra, ¿no? La barra ADE, que es una madera. Y fíjense que en el tramo de E estoy aplicando una fuerza uniformemente variable, ¿no? Entonces, por eso considero que este es un entramado, ¿ya? Además, tengo elementos flexibles, ¿no? Que no están, debido a su área de la sección transversal, no están aplicadas cargas a lo largo de sus ejes. Entonces, ahí tengo que diferenciar los elementos de equilibrio de dos fuerzas, ¿no? Pero en general, si yo quiero hablar de este elemento, ¿no? Compuesto por un elemento de madera y elementos flexibles, puedo decir entonces que esto es un entramado, ¿ya? Ahora no sé si está claro el concepto de entramado, alumnos. Alumnos, ¿está claro el concepto de entramados? Profesora, ¿podría repetir, por favor? Bien, les decía, cuando ustedes tienen, por ejemplo, la barra ADE, que es una barra de madera, y tengo aplicada en el tramo DE de esa barra de madera una fuerza uniformemente distribuida, no necesariamente puede ser esta fuerza, también puede ser una fuerza puntual, puede ser un momento puntual, ¿no? Puede ser una fuerza distribuida constante, ¿no? Entonces, cuando yo tenga esos casos aplicados sobre el eje de la barra, ahí estoy hablando de entramado, ya que todo el sistema es un entramado, porque las cargas están siendo aplicadas a lo largo del eje de la barra. Ahora, aquí, en este entramado, no solamente está compuesto por elementos como este de acá, ¿no? La barra ADE, sino también tengo elementos de equilibrio de dos fuerzas. Ustedes ven la barra BA, la barra BC y la barra BD. También son elementos de equilibrio de dos fuerzas porque no tengo ninguna fuerza que esté a lo largo del eje de estas barras. Entonces, es por eso que a todo el sistema se le dice que es un entramado, pero está compuesto también por barras de equilibrio de dos fuerzas. ¿Ya? Ahora no sé si me entendieron. Sí, profesora, ahora sí. Ok, entonces, yo pregunto, acá en el apoyo articulado, ¿cuántas restricciones tengo? En el apoyo C, ¿cuántas restricciones tengo? Dos restricciones. Dos restricciones, muy bien. Pero yo tengo el concepto de que la barra BC es una barra de equilibrio de dos fuerzas. ¿Puedo reducir esas dos restricciones? Seguramente una de ellas, seguramente la vertical va a ser igual a 0. ¿Puedo reducirla? Ya que sé que esta barra es una barra de equilibrio de dos fuerzas,
cuando yo haga el equilibrio, como lo hice anteriormente, ¿no? Esta es la fuerza interna de esta barra solamente va a estar en tracción o en compresión. Y por lo tanto tiene que seguir la orientación de la barra, la dirección de la barra. Entonces aquí, ya sea que esté en tracción o ya sea que esté en compresión, pero sigue la dirección de la barra, ¿no? Por ende, la componente vertical es 0 y la componente horizontal sí va a tomar un valor. ¿Me dejo entender, alumnos? Sí, profesora. Sí, En profesora. cambio, aquí, en el apoyo E, fíjense ustedes, también tengo otro pasador, igual que acá. También tengo otro pasador. ¿Cuántas restricciones tengo ahí, señores? 2 también. 2. Pero aquí yo no puedo decir que esta sea una barra de equilibrio de 2 fuerzas. No puedo decir. ¿Por qué? Porque tengo esta carga. Esta carga de acá, esta carga uniformemente variada, no me permite que esta barra sea una barra de equilibrio de 2 fuerzas. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, alumnos, aquí yo no puedo colocar que la fuerza, ¿no?, interna sea de compresión, nada más. Aquí también va a tener 2 restricciones, pero sí no sé la dirección de la resultante, pero no sigue la orientación de esta barra. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, aquí sí coloco 2 restricciones. En cambio, aquí coloco una restricción. Entonces, si tengo una restricción aquí, por ser una barra de equilibrio de 2 fuerzas, aquí no, acá es un entramado. Aquí sí tengo que colocar las 2 restricciones. Tendría 3 restricciones, 3 reacciones. Yo pregunto, ¿este sistema es isostático o hiperestático? Isostático, ya que se tiene 3 incógnitos. Exacto, porque, ¿no?, de las ecuaciones de equilibrio, ¿no?, en el plano son 3, puedo resolver el sistema, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces? A simple vista, pues acá el problema es determinar las reacciones, que eso es estática, netamente estática, ¿ya? Porque la parte del aporte de resistencia de materiales solamente son aplicaciones directas para hallar los esfuerzos en cada barra. Entonces, hay que tener presente, ¿no?, que para el concepto de esfuerzo, ¿no?, para el concepto de esfuerzo, tenemos que tener presente hipótesis respecto a las propiedades del material. La primera hipótesis es que el material tiene que ser homogéneo. ¿Qué significa esto? Que en cualquier punto del material sus propiedades son iguales, ¿ya? Continuo, el material tiene que ser continuo. El material tiene que ocupar plenamente el volumen del cuerpo. En otras palabras, su densidad tiene que ser continua, ¿no? Isotrópico. El material, dice, posee las mismas propiedades en todas las direcciones, ¿ya? Bien, ¿qué significa el material posee las mismas propiedades en todas las direcciones? Por ejemplo, conforme vayamos viendo las propiedades de los materiales, vamos a ver que van a aparecer los conceptos de el módulo de elasticidad, módulo cortante o de rigidez, la relación de Poisson, ¿no?, que son propiedades del material. Entonces, y que tienen que ver tanto con la resistencia del material que con la rigidez del material. Por lo tanto, estos valores, ¿no?, cuando hablamos de que el material es isotrópico, quiere decir que en cualquier dirección del material, esos valores se van a mantener constantes, iguales, no van a variar. En el caso de la madera, podríamos decir que la madera no es un material isotrópico. Ustedes, cuando han visto un tablón de madera, se dan cuenta que hay nudos, ¿no?
O sea, hay como especie de nudos y de ahí van saliendo pues como una especie de capas, ¿no? Como capas que van envolviendo ese nudo, ¿no? Y prácticamente se van cada vez expandiendo más. Y justamente, ¿no? Donde hay nudos, si una madera tiene muchos nudos, es muy probable que esa madera falle por cortante, ¿no? Porque la zona más débil es la zona que está bien cerca al nudo. Entonces, podríamos decir que ahí tanto el módulo de elasticidad, el módulo cortante o de rigidez, o la misma relación de Poisson, prácticamente no se mantendrían constantes, variarían, ¿ya? En cambio, en la mayoría de los materiales que nosotros trabajemos, ¿no? Tenemos que, para la elección de un elemento estructural, tenemos que tener criterio, ¿no? De elegir que tengan estas propiedades o estas hipótesis, ¿no? Que sean homogéneos, continuos e isotrópicos, ¿ya? Vamos a ver dentro de lo que es definición de esfuerzo, dice un cuerpo que se encuentra en equilibrio bajo cargas externas, viendo el gráfico en A, es seccionado con el objetivo de analizar las fuerzas internas. Bien, tengo acá el elemento, este elemento que es celeste, ¿no? En el cual estoy aplicando pues varias cargas, ¿no? F1, F2, F3, F4. ¿Ya? Sobre este elemento, ¿no? Voy a trazar un plano horizontal y lo voy a seccionar. Entonces voy a analizar ya sea el lado de arriba o el lado de abajo. Por comodidad voy a analizar el lado de abajo. Y sobre esta área que ustedes ven acá, sobre esta área, ¿no? Que es seccionado, existe una distribución de la fuerza interna, ¿no? Tal vez sea con diferentes orientaciones, ¿ya? Pero este sistema, ustedes ya lo han trabajado. Este sistema de acá yo lo puedo convertir en un sistema equivalente, ¿no? Todas estas fuerzas que están actuando sobre esta superficie que ha sido seccionada, la puedo convertir en una fuerza resultante y en un par resultante. ¿Se puede o no se puede, alumnos? Alumnos. Sí, profesor. Puedo convertir todas estas fuerzas en una fuerza resultante y un par resultante, ¿no? Ok, ya tengo entonces mi sistema equivalente, ¿ya? Una vez que tenga mi sistema equivalente, dice, aunque la distribución es desconocida, ¿no? Con apoyo de la estática, es posible determinar una fuerza en momentos resultantes. Sería el gráfico C. Muy bien. Si el área seccionada se subdivide en pequeñas áreas, ¿no? Vamos a suponer que esta área que hemos seccionado la puedo subdividir en varias pequeñas áreas. Voy a tomar esta pequeña área y la voy a colocar acá, ¿no? Un poco más grande para que ustedes lo puedan visualizar, ¿no? Dice, la figura E muestra una fuerza delta de F, finita, pequeña, que actúa sobre el delta del área, ¿no? Acá tengo el delta de F que está actuando sobre este delta del área, ¿no? Que lo he extraído de esta superficie seccionada, ¿ya? Esta fuerza, dice, tendrá una dirección particular, pero que se la puede reemplazar por sus componentes normal y tangente a esta superficie, ¿ya? O sea, esta resultante es una resultante con una dirección particular, pero puedo, ya que esta área está en el plano horizontal, yo puedo considerar una fuerza normal perpendicular a esta área y una fuerza tangente paralela a esta área, ¿no? Bien. Dice, el cociente de la fuerza entre el área se llama esfuerzo y describe la intensidad de la fuerza interna de un punto sobre un plano específico.
que pasa por dicho punto. ¿Ya? Ese es prácticamente la definición de lo que vendría a ser esfuerzo. El cociente de la fuerza entre el área se llama esfuerzo y describe la intensidad de la fuerza interna de un punto sobre un plano específico que pasa por dicho punto, suponiendo que este delta del área sea un punto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, puedo determinar el esfuerzo en ese punto. Entonces, esto lo estoy dando a modo de conocimiento, ¿ya? Porque nosotros vamos a ver esfuerzo sobre áreas, pero estoy dando de conocimiento el esfuerzo en un punto que más adelante, en la última parte, en la cuarta unidad, lo vamos a ver, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo normal, dice, la intensidad de la fuerza que actúa normal al delta del área. O sea, la fuerza interna sería esta componente, ¿no? Entonces, este esfuerzo, ¿no? Para este caso, que sería el delta del área que se aproxima a un punto, ¿no? Este esfuerzo va a ser el límite del delta de la fuerza normal, este valor que está en azul, entre el delta del área, cuando delta del área, ¿no?, se aproxime a 0, o sea un punto. Cuando este delta del área sea un punto, ¿ya? Este es el concepto del esfuerzo en un punto, que lo estoy dando a modo de conocimiento. Muy bien. El esfuerzo cortante, ¿ya? Para el caso del esfuerzo cortante es la intensidad de la fuerza que actúa tangente, o sea, paralela, sería la que está en rojo, ¿ya? La que está en rojo, al área, al delta del área. Entonces, igualmente, es el concepto del esfuerzo cortante en un punto también. Este esfuerzo va a ser igual al límite del delta de la fuerza tangente, este que está en rojo, entre el delta del área, cuando el delta del área se aproxime a 0, o sea un punto. Este valor sea un punto, ¿no? O sea, una cantidad diferencial, pequeñísima, ¿ya? De área. Alumnos, ¿hasta ahí me han entendido? Alumnos. Sí, profesora, hasta ahí, sí. Bien, esto lo estoy dando a modo de conocimiento para que ustedes prácticamente lo tengan presente. Bien. Entonces, componentes cartesianos del esfuerzo. Dice, la intensidad de una fuerza interna se mide usando 3 componentes del esfuerzo. Uno normal y 2 cortantes. ¿Ya? Fíjense ustedes acá. Acá tengo el delta de la fuerza, que ya lo he dividido en estas componentes. En la componente que es normal al área, y justamente la componente que es paralela al área, ¿no? Se está subdividiendo en 2 componentes. Se supone en el eje, si este es el eje Y, sería el eje X y en el eje Z. ¿Ya? O disculpen, vamos a trabajar con el eje X, Y y Z. Por lo tanto, entonces, esta componente, esto es X, Y y Z. La componente normal está en el eje Z. Por lo tanto, esta componente que es tangente la vamos a poner en la componente X y en la componente Y. Acá está. O sea, hemos también la componente tangente a esta superficie, también la hemos descompuesto en 2 componentes, aprovechando las componentes cartesianas o el sistema de ejes coordenados, ¿no? X, Y y Z. ¿Ya? Por lo tanto, entonces esta componente es delta de la fuerza en X y delta de la fuerza en Y. Y amplificando entonces para el caso de la intensidad de una fuerza interna se mide usando 3 componentes del esfuerzo, uno normal y 2 cortantes. Acá tengo justamente, ¿no?, para el caso de las componentes del esfuerzo en un punto, ¿no? Esta es la normal, que la da
este delta de la fuerza en la dirección de Z, y estas dos que son cortantes, ¿no? Que les están dando esta componente delta de la fuerza en X y delta de la fuerza en Y, ¿ya? Para un punto. Entonces, acá, el delta mejor dicho, el esfuerzo Z, que se representa por sigma, ¿no? Me está dando la dirección normal al área, orientación del plano. O sea, se supone el subíndice, ¿ya? Es la dirección normal al área. O sea, esto es perpendicular a esta área. Y el primer subíndice del esfuerzo cortante me da la orientación del plano, ¿no? Que está en Z, la orientación del plano para este caso que está en Z, ¿no? Este plano está en Z. Y el segundo subíndice, dirección de la línea de acción de la fuerza, que está en la dirección de X, ¿no? Este plano está en la dirección de Z y el segundo subíndice, la dirección de la fuerza, ¿ya? Ya que hubiera sido esfuerzo cortante y, por ejemplo, ¿no? O ZI, ¿no? ZI, como en este caso, en Z está la orientación del plano, ¿no? Y en I estaría la fuerza, ¿ya? Por si acaso. Bien, entonces, continuemos. El estado de esfuerzos. Entonces, para el plano XY, acá. Plano XY. Alumnos, ¿lo están? Ahora no se le escucha. Miss, creo que se ha cortado su audio. Alumnos, ¿me escuchan? Alumnos, Ahora Ahora sí, sí, ahora sí, profesora. profesora. ya. Por favor, cuando ustedes escuchen que se está perdiendo el audio es porque la señal está pobre. Entonces me avisan, por favor, para tener presente. Lo anterior me han escuchado, alumnos, lo anterior me han escuchado, esta parte de acá. ¿Me han escuchado? La diapositiva anterior sí lo escuchamos, profesor. Ah, ya. Ok. Bien, vamos a ver entonces el estado de esfuerzos. ¿Ya? Un momento. Bien. Una sección dice, paralela al plano XY, origina estos tres tipos de esfuerzos. El esfuerzo normal en Z, el esfuerzo cortante ZX y el esfuerzo cortante ZY, como está acá en el gráfico, ¿no? Como ustedes lo pueden visualizar acá en el gráfico, ¿ya? Si yo hago este tipo de corte. Ahora, si yo una sección paralela al plano XZ, este de acá que es paralelo al plano XZ, esta sección es paralela a este plano XZ, va a originar también tener el esfuerzo normal en Y, el esfuerzo cortante IX y el esfuerzo cortante IZ. ¿Ya? Y una sección paralela al plano IZ, que sería esta de acá. Esto es paralelo al plano IZ, ¿no? Va a originar el esfuerzo en X, el esfuerzo normal en X, el esfuerzo cortante XZ y el esfuerzo cortante XY, ¿no? Como ustedes ven. Entonces, ahí se dan cuenta ustedes, ¿no? Que para cada sección que yo realice en un elemento, ¿no? Van a aparecer los esfuerzos, ¿ya? Los esfuerzos normales, como ustedes ven acá, y los esfuerzos correspondientes, los esfuerzos cortantes correspondientes, ¿ya? Por lo tanto, entonces, esto de acá hay que tenerlo presente porque es importante. Bien, entonces, ahora, vamos a tomar ¿qué cosa? Dentro de lo que es el estado de esfuerzos, ¿no?
Si se continúa usando planos paralelos, es posible separar un elemento volumétrico del material, el cual representa el estado de esfuerzos que actúan en un punto del cuerpo. Vamos a suponer que yo, ¿no?, extraigo este elemento en el cual he estado aplicando, ¿no?, en sus respectivas caras los esfuerzos, ¿no? Y este elemento que ustedes ven acá, hago una sumatoria del estado de esfuerzos. En otras palabras, lo llevo todo a este elemento, ¿no?, volumétrico. Prácticamente, aquí estoy haciendo el estado de esfuerzos en un determinado volumen pequeño, ¿no?, que puedo decir que es un punto, por así decirlo. Entonces, aquí se está representando el estado de esfuerzos que actúa en un punto de un cuerpo, ¿no? Si se dan cuenta, esta es la representación de un punto, del estado combinado de esfuerzos en un punto, en el espacio. Entonces, realmente, como estas caras son perpendiculares ortogonales, podríamos decir que todos los esfuerzos, ¿no?, que son perpendiculares, por ejemplo, este esfuerzo cortante es perpendicular a esto, entonces, que más adelante lo vamos a ver, ¿no?, en magnitud van a ser iguales por ser perpendiculares o ortogonales, ¿ya? Pero van a ser ortogonales sus direcciones, ¿no? Igualmente con este de acá, igualmente con este de acá. Y todos los que están en esta dirección, ¿no?, que también son ortogonales con este de acá, también van a ser iguales en magnitud, por ser ortogonales, ¿no? Por lo tanto, este de acá es igual a este y es igual a este de acá, ¿no? Los esfuerzos normales sí son diferentes, pero para el equilibrio, este esfuerzo normal es igual a este esfuerzo normal es igual a este de acá, ¿no? Y este esfuerzo normal es igual a este de acá. Entonces, ahí se genera el equilibrio, ¿ya? Alumnos, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? Alumnos. No, maestro. Bien, esto lo estoy dando a modo de conocimiento para que ustedes tengan una amplitud. Nosotros todavía no vamos a trabajar en un punto, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la cuarta unidad. Pero lo estoy dando ya a modo de que ustedes tienen que familiarizarse con estos conceptos. Bien. Y acá tengo el estado de esfuerzos. Fíjense, acá lo tengo en función de esfuerzos, solo de esfuerzos. Pero ustedes saben que si yo multiplico el esfuerzo por el área, lo que voy a obtener es la fuerza resultante, tanto en el sentido perpendicular como en el sentido tangencial. ¿No es cierto? Para cada una de estas caras voy a hacer lo mismo, ¿no? Multiplico el esfuerzo por el área de la cara. Igualmente, este esfuerzo por el área y este esfuerzo por el área. Lo que voy a obtener es una componente resultante perpendicular y dos componentes resultantes tangentes para cada cara. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Multiplicar el esfuerzo por el área de cada cara, en donde está aplicado, ¿no? Y eso es justamente, o sea, acá lo tengo en función de esfuerzos, ¿ya? Y acá lo tengo en función de área, O sea, ya tengo acá la fuerza, ya no está en función de esfuerzos, sino en función de la fuerza, porque ya lo estoy multiplicando por el área. Entonces acá dice, el elemento volumétrico satisface el equilibrio de fuerzas. O sea, ya no hablo de esfuerzos, sino de fuerzas, porque ya multipliqué los esfuerzos por las áreas. Y ahí lo que estoy obteniendo son fuerzas, ¿no? Y momentos. Considerando que su volumen es el delta del volumen y que este delta del volumen es igual al delta de X, o sea, de los lados, ¿no? De las
longitudes de los lados, delta de I y delta de Z, se plantean las siguientes relaciones, ¿no? ¿Ok? Una vez que ya tengo en función de, no de esfuerzos, sino de fuerzas, puedo plantear las siguientes relaciones, ¿ya? Sumatorio de fuerzas en I, que es lo que estoy haciendo, sumo todas las componentes en el sentido de I. Todas las componentes de las fuerzas en el sentido de I. Y obtengo esta ecuación, ¿ya? Y acá dice, si delta de X, o sea, si la dimensión delta de X fuera 0, ¿no? Esto se simplifica. O sea, yo simplifico acá, ¿no? Donde aparezca delta de X, simplifico. Entonces, la expresión va a quedar reducida a esta de acá. ¿Ya? Simplifico, donde sea delta de X, simplifico, acá también, y me va a quedar esta expresión de acá. Esta y esta. Me van a quedar estos términos, ¿no? Por lo tanto, entonces, esto lo puedo simplificar aún más y me va a quedar que el esfuerzo cortante XY es igual al esfuerzo cortante XY'. Eso es lo que yo les he estado explicando, que eso sucede solamente por ser ortogonales, ¿ya? El XY, este de acá, entonces, va a ser igual, ¿no? A este valor de acá, que sería XY', ¿ya? Que sería el que está acá. Eso va a suceder siempre y cuando sean ortogonales. Muy bien. Acá, continuemos. Sumatoria de fuerzas en X y Z igual a 0. Voy a obtener justamente estos valores, ¿no? Y de aquí también, al igual que he hecho acá, igual que he hecho acá, ¿no es cierto? También voy a considerar que este valor de acá también es igual a 0, igual también delta de Z también tiende a 0, ¿no? Entonces aquí voy a obtener estos valores reemplazándolos acá, ¿no? Igualmente acá, obtengo de esa forma estos valores, ¿ya? Como ustedes ven, este valor de delta de X es igual a delta de X', que sería este de acá. No va a ser igual a delta de X', ¿ya? Igualmente este valor que también va a ser igual a este esfuerzo cortante que se representa por la letra tau, XY, también va a ser igual al valor de tau XY', ¿no? Y así sucesivamente, ¿por qué? Porque son ortogonales. Y sumatoria de momentos con respecto al eje X y Z igual a 0, también voy a encontrar que estas componentes de los esfuerzos cortantes también van a ser iguales, ¿ya? ¿No? Que el esfuerzo cortante XY es igual al esfuerzo cortante IX, que el esfuerzo cortante IZ es igual al esfuerzo cortante ZI, que el esfuerzo cortante ZX es igual al esfuerzo cortante XZ, en magnitud, ¿ya? Estado de esfuerzos. El estado de esfuerzo de un punto se caracteriza por 6 componentes de esfuerzo. 3 normales, que son los componentes sigma su X, sigma su Y, sigma su Z. Y 3 cortantes, que sería el esfuerzo cortante XY, el esfuerzo cortante YZ y el esfuerzo cortante ZX. ¿No? Como está representado en esta forma. Esta es la forma usual de representar el estado de esfuerzos en un punto. Ya está simplificado, ¿no? Ya está simplificado, ya no está como en esta forma inicial, ¿no? O sea, ahora sí ya podemos trabajar. O sea, ya en esta forma inicial, que es una representación, y se ha demostrado que podemos trabajar cuando son caras perpendiculares u ortogonales, simplificar los valores de los esfuerzos, ¿no? Para ponerlo aún así más simple. Entonces podemos representarlo ya de esta forma, cuando trabajemos en el espacio. Y cuando trabajemos en el plano, pues aún así se va a hacer mucho más simple todavía, porque lo vamos a representar en su plano de simetría, ¿no? De este elemento volumétrico. Ya no en esta forma en isometría, sino en su plano de simetría, ¿no? Entonces, por lo tanto, sería
un elemento de alzada, ¿no? En el plano, ¿ya? Bien, por lo tanto, entonces aquí vamos a ver las unidades para los esfuerzos normal y cortante. Acuérdense que el esfuerzo normal se representa por la letra sigma, el esfuerzo cortante por la letra tau, y esto me representa un concepto simple que es la fuerza por unidad de área, o también es la intensidad de la fuerza interna por unidad de área, ¿ya? Tanto para el esfuerzo normal, ya sabemos que es la fuerza normal al área, y para el esfuerzo cortante es la fuerza tangente al área. Ahora, cuando hablamos de tangente, ya sabemos que por ser el área, tener dos ejes coordenados, si hablamos del sistema de ejes coordenados X y Z, vamos a tener entonces dos componentes, ¿no? Uno perpendicular y dos componentes tangenciales. Podemos trabajar en el sistema internacional. Ya sabemos que en el sistema internacional un pascal aquí es igual a un newton sobre metro cuadrado, un kilopascal es 10 al cubo newton sobre metro cuadrado, un megapascal es 10 a la sexta newton sobre metro cuadrado, o su equivalente a un newton sobre milímetro cuadrado, ¿ya? Y un gigapascal es 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado, o un kilonewton sobre milímetro cuadrado. En el sistema inglés, un PSI es una libra sobre pulgada al cuadrado, y un KSI es 10 al cubo libras pulgadas sobre pulgada al cuadrado, ¿ya? Bien, acá tenemos también dentro de lo que es el esfuerzo normal promedio en una barra, tenemos también que se basa en hipótesis, y hay que tener presente, ¿no? Para el esfuerzo normal promedio en una barra, que la barra debe permanecer recta antes y después de aplicar la carga. En otras palabras, la barra no se tiene que deformar. Debo considerar que la barra, claro, va a existir una deformación, pero es tan ligera, ¿no? Que lo consideramos como que si no se hubiera deformado. Normalmente se suele aplicar placas de contacto para evitar que suceda este tipo de deformación, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que mantener esta hipótesis, que la barra permanece recta antes y después de aplicar la carga. ¿La barra experimenta deformación uniforme? Claro que sí, la barra va a experimentar una deformación uniforme, ¿ya? Carga es aplicada a lo largo del eje centroidal de la sección transversal. En otras palabras, la carga siempre la vamos a aplicar en el eje centroidal de la sección transversal. No estamos aplicando cargas excéntricas, ¿no? O sea, que disten una distancia respecto del centroide de la sección transversal, sino vamos a aplicarlas en el eje centroidal. Barra es homogénea, continua e isotrópica. Ya sabemos que el concepto de homogéneo es en cualquier punto del material sus propiedades son iguales, continuo, el material ocupa plenamente el volumen del cuerpo, e isotrópico, que el material posee las mismas propiedades en todas las direcciones, ¿ya? Siempre estas hipótesis hay que mantenerlas, ¿no? Siempre. Bien, por lo tanto, aquí tenemos el esfuerzo normal promedio en una barra para que podamos analizar. ¿Ya? Un momentito. Bien, aquí, por ejemplo, de lo que ya hemos visto, que la sección, como ustedes ven acá, la barra permanece recta antes y después de aplicar la carga. O sea, aplico la carga axial. El concepto de carga axial significa que está actuando una carga, o sea, es un elemento de equilibrio de dos fuerzas, por lo tanto, la carga axial está actuando en la línea de acción, ¿no? de la fuerza, en este caso, la línea del eje centroidal de esta barra,
que sea de igual magnitud y sentido contrario. Entonces, ese es el concepto de la carga axial. ¿Ya? En este caso, esta carga que está aplicada en el eje centroidal es de igual magnitud y sentido contrario a esta. Por lo tanto, es una carga axial. Eso me está generando que cuando hablamos que la barra permanece recta antes y después de aplicar la carga, la barra no se aladea, permanece recta. ¿Ya? No se aladea, no se deforma, permanece recta. A eso se refiere. Y la sección transversal permanece plana. ¿No? Dice, ¿barra experimenta deformación uniforme? Sí, porque la deformación se va a producir uniformemente. Dice, la carga es aplicada a lo largo del eje centroidal de la sección transversal. Ahí está, la carga está siendo aplicada a lo largo del eje transversal, o longitudinal, o centroidal también se le puede decir, ¿no? La barra es homogénea, continua y isotrópica, eso ya lo hemos visto. La barra es continua, homogénea e isotrópica, ¿no? Por lo tanto, voy a pasar un plano transversal. Cuando hablo de un plano transversal, estoy hablando de que es perpendicular al eje centroidal, ¿ya? Por lo tanto, entonces, trazo este plano y tengo que someter la parte que voy a analizar, sería la parte de la barra de abajo, ¿no? El extremo que está en la parte inferior, ¿no? Y analizo su diagrama de cuerpo libre. Entonces, justamente en la parte que he seccionado, tiene que aparecer una resultante, ¿no? Esa resultante que va a aparecer tiene que ser para el equilibrio de igual magnitud y sentido contrario a la carga externa, porque estas son cargas externas, ¿ya? Donde he hecho el corte imaginario, prácticamente ha aparecido esta carga producto de los esfuerzos internos que se están generando en el corte. Por lo tanto, entonces, vamos a analizar qué cosa es lo que ha pasado. Cuando nosotros tenemos la aplicación de la carga axial, fíjense ustedes, cuanto más próximo esté a la aplicación de la carga axial, fíjense que hay mayor deformación, ¿ya? Pero cuanto más se aleje, supongamos que esto lo pongamos como un plano de rejillas, ¿no? Cuanto más se aleje, pues esto se mantiene más uniforme. Entonces acá ponemos rejilla sobre la barra, se deforma uniformemente. En cambio aquí hay mayor deformación y aquí hay mayor deformación. Por si acaso, estas deformaciones que estamos acá nosotros colocando son exageradas. Usualmente a la vista no las podemos observar, ¿ya? Pero lo estamos colocando acá exageradamente para que ustedes tengan una idea de que sí se deforma. Bien. Entonces, debido a justamente estas fuerzas que se están generando debido a la carga axial, ¿no? Y ya vemos que si hemos hecho un corte y hemos analizado justamente en el corte los esfuerzos que están apareciendo, vemos que esta carga es la misma que la carga externa. Por lo tanto, entonces, se produce el equilibrio, ¿no? Y para hallar el esfuerzo normal promedio, ¿no? De esa resultante que hemos determinado en el corte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Muy bien. Acá tenemos un elemento diferencial de área, ¿no? Un delta del área, en el cual está aplicado el esfuerzo normal, ¿no? Que ya sabemos que es perpendicular. Ubicamos nuestro sistema de ejes coordenados X. Acá en el centroide sería X, ¿no es cierto? Y Z. ¿Ya? Respecto de ese elemento diferencial de área, delta de área, ¿no? Tenemos acá una distancia Y, una distancia X, ya que está en el plano transversal. ¿Ya? Entonces, si yo quiero determinar este valor de la fuerza,
en función de este esfuerzo, la fuerza normal, ¿qué sería? El valor del esfuerzo por el delta del área, ¿no? Ya que el esfuerzo es igual al delta de la fuerza entre el delta del área, y yo quiero despejar la fuerza, el delta de la fuerza sería el esfuerzo normal por el delta del área. ¿Ya? Y acá lo voy a colocar. Entonces, si este delta de la fuerza se aproxima a un diferencial de fuerza pequeñísimo, ¿no? El delta del área también se aproxima a un diferencial del área, o sea, pequeño, ¿no? Un diferencial, prácticamente un punto. Por lo tanto, reemplazo los valores aquí en esta expresión. El diferencial de la fuerza va a ser igual al esfuerzo que estaría actuando en ese punto por el diferencial del área. Hago la integración respectiva, ¿no? Hallo la sumatoria de todos estos diferenciales de fuerza que están actuando sobre esta área y encuentro la resultante que es P. Ahí está, la resultante, ¿no? Que va a ser igual al esfuerzo, que es una constante, al esfuerzo normal, sigma, que es una constante, por el diferencial del área. En este caso, al integral sería el área, ¿no? Entonces tengo que sigma, que es el esfuerzo normal, este valor de sigma, que es el esfuerzo normal sobre esta área, ¿no? Que es constante también sobre esa área, ya que la carga P es una carga axial que está aplicada en el centroide de la sección transversal. Un momentito, por favor. Alumnos, ¿me escuchan? Alumnos. Sí, profesora, sí lo escuchamos. Ya, ok. Entonces, fíjense ustedes acá. Como ya conocemos que el valor de sigma es la fuerza axial o la fuerza axial resultante, ¿no? Resultante aplicada sobre esa sección que ha sido seccionada entre el área de la sección transversal, ¿no? Ese es el concepto del esfuerzo normal promedio. Realmente nosotros vamos a trabajar con estos conceptos para diseño, ¿ya? Igual para el caso del esfuerzo cortante. ¿Por qué? Porque nosotros lo que vamos a hacer en esta parte es diseñar elementos de conexión, diseñar de repente secciones transversales de clavos, ¿no? O de barras que nos permitan transmitir los esfuerzos para los cuales han sido diseñados, ¿ya? Entonces, a este concepto así de simple, tan sencillo como ustedes lo ven, que el esfuerzo normal, promedio, es igual a la fuerza cortante, a la fuerza axial interna, por si acaso. Yo, este valor de P, no estoy trabajando con la carga externa,
estoy trabajando con esta carga P que es interno, que ha aparecido cuando yo he seccionado. Es por eso que este valor de P es la carga interna, ¿ya? No es la carga externa, por si acaso. Que acá están coincidiendo, ¿no? Pero eso ya ustedes lo van a ver cuando hagamos aplicaciones que no necesariamente van a coincidir. Acá coinciden porque son las únicas, pero supongamos que a esta barra yo le coloco varias fuerzas internas a lo largo del eje centroidal, va a variar, pues, ¿no? Para cada tramo, para cada intervalo va a variar ese valor, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Por lo tanto, entonces acá, cuando yo hablo del concepto de lo que es esfuerzo normal promedio, sería la carga, la resultante de la carga interna axial, que es esta, entre el área de la sección transversal de la barra, ¿ya? Ese vendría a ser entonces el concepto. Entonces, el esfuerzo normal promedio, este gráfico es el mismo que el anterior, ¿no? Ya lo hemos definido, donde sigma es el esfuerzo normal promedio en cualquier punto del área de la sección transversal. P es la fuerza normal resultante interna, vuelvo a recalcar. Fuerza normal resultante interna es la que aparece cuando yo hago un corte, determinada a partir de las ecuaciones de equilibrio. Y A es el área de la sección transversal de la barra. ¿Quedó entendido, alumnos? ¿Alumnos? ¿Quedó claro? Sí, Miss. Hasta ahora. Ok. Bien. Entonces, aquí tenemos el esfuerzo normal promedio en una barra. Continuamos. Acá tenemos, fíjense, el diagrama de la parte inferior, ¿no? La que hemos prácticamente cortado. Esta de acá, ¿ya? Acuérdense que esta es la fuerza, la carga interna y esta es la carga externa, ¿no? Bien, este es el caso. Entonces, yo puedo decir que este esfuerzo que se ha generado es el esfuerzo sigma, el esfuerzo normal promedio, que sería la carga interna, esta carga interna entre el área de la sección transversal. Entonces, voy a tomar un elemento diferencial de volumen, que es este, ¿ya? Y lo voy a interpretar. Ahí está la carga sigma que está aplicada sobre este, ¿no? Diferencial de volumen, ¿no? Y acá yo voy a colocar acá el delta de la fuerza que ha generado este delta de, mejor dicho, este esfuerzo normal sobre el delta del área. En esta cara nada más se está originando. En esta cara que es perpendicular a esta, no. Solamente no hay ninguna fuerza en esta dirección, ¿no? Y en esta de acá tampoco no hay ninguna fuerza en esta dirección, ¿no? Este delta de la fuerza es 0, por lo tanto, y acá también es 0. Pero acá no, acá sí toma un valor, ¿ya? O sea, solamente existe entonces esfuerzo en esta cara, ¿ya? Debido a la carga axial. Bien, alumnos. Alumnos, creo que ya me pasé. Vamos a continuar, por favor, en la siguiente clase. No sé si hasta ahí estamos bien, alumnos. De todas maneras, disculpen, ayer no lo subí, hoy día lo voy a subir todo de una vez para que lo tengan ustedes y lo puedan revisar, ¿ya? Bien, alumnos, voy a llamar lista, no me he fijado en la hora. Alumnos, Carlos Alberto Flores. Alumnos, estoy pasando lista. Miren, voy a comenzar a llamar lista en cualquier momento, ¿ah? No al final de la clase necesariamente, ¿ya? David Armando, ¿se encuentra Carlos Alberto Flores? No se encuentra, ya. David Armando Guerrero. Presente, profesora. Ok. Diana Salomé Parra. Presente, La señorita profesora, Diana. buenos días. Buenos días. Ok. Fabián Andrés Ardiles. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Franz Modesto Contreras. Presente, mis buenas tardes. Buenas tardes. Israel Bravo. Israel Bravo Llano.
Presente, profesora. Buenas tardes. Ok. Jefferson Paul Encalada. Mi buenas tardes, presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Leopoldo Dante Ramos. Buenas tardes, profesora, presente. Buenas tardes. Luis Fernando Torres. Presente, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Moshe Emmanuel Aguirre. Presente, mi, buenas tardes. Buenas tardes. Tic Fabián. Presente, profesora, ¿me escucha? Sí, sí le escucho, alumno. Mismo habían yo ayer no pude asistir porque estaba en el hospital porque estoy un poco mal de la garganta. Alumno, pero de todas maneras asista, ¿ya? Y No, póngase lo que pasa es que ayer estuve en el hospital y no pude asistir. allá. Pero de todas maneras, ahora que ya se incorporó, trate de ponerse al día, ¿ya? Está bien, profesora, Ahí les voy a gracias. dejar la información acá en el en el Teams para que ustedes lo puedan ver, ¿ya? Ok. Norville Andrés Ordóñez. Sí, profesora, Ordóñez presente. ¿Ya? Patrick Yamil Andrade. Presente, Miss. Buenas tardes, buenas tardes. Ok. Roger Nino Pariona. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. Víctor Manuel Martínez. Presente, profesora, buenas tardes. Ok. Víctor Manuel, no, ya me dijo. Yoisel Córdoba Macedo. Yoisel me habló, ¿no? Yoisel Córdoba. Ok, está su volumen muy bajo. Ya le escuché. Patrick Yamil. Patrick Yamil. Modesto Anco Machaca. Bien, bueno, están en sugerencia. Bien, alumnos, entonces nos quedamos ahí, por favor, les voy a Profesora, subir. disculpe. Sí. Profesora, Sí, disculpe, no me llamó Carlos Alberto. Carlos Alberto. Sí lo llamé, fue el primero alumno. Ya lo consideré. Sí, no le escuché. Disculpe, profesora. Gracias. No, sí lo he llamado, pues usted es el primero. Ya, alumnos, entonces así quedamos, voy a subir la información para que ustedes lo tengan y lo revisen, pero también eso no quiere decir que no revisen otras informaciones. A la vez también recalcarles que revisen el curso de estática, ¿ya? Muy bien, alumnos, muchas bendiciones, gracias. Hasta la próxima clase. Hasta luego, profesora. Feliz año nuevo. Igualmente, alumnos, disculpe, estoy tan volada. Que pasen un bonito y venturoso año nuevo, ¿ya? Espero que lo pasen con su familia y sobre todo que las cosas mejoren para el próximo año 2022 para todos. Y siempre encomendarse, por favor, a Diosito. Encomendarse para tener un inicio de año para todos, ¿no? Que sea bueno y venturoso y también para sus familias, ¿ya? Bueno, alumnos, pásenlo bonito, no se excedan, acuérdense que tienen que cuidarse. Si se cuidan ustedes, están cuidando a su familia. Bueno, gracias alumnos, que lo pasen bonito. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Gracias. profesora. Hasta luego. Hasta luego. Profesora, igualmente. Gracias. Hasta luego, alumnos, hasta luego.